en el nombre poderoso de Jesús. Jeremías, en el capítulo 18. Cuando estén todos allí, dicen amén. Y mire lo maravilloso que es el Dios del cielo cuando habla. Dígale que está a su lado, qué maravilloso es cuando el Dios del cielo. Y mire esto, y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo, al Señor Jesucristo, y a su Espíritu Santo. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Verso 4. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerlo. Verso 5. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí, como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Levante su mano y ore conmigo y dígale: Padre, bendigo tu palabra. Te pido que hoy en esta noche hables a mi vida, que tu palabra haga eco en mi interior y que tu bendita palabra haga en mí lo que a su tiempo debía hacer. Padre, yo oro hoy por tu palabra y sé que dará fruto cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Es mi oración hoy en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento y cuando esté allí sentado cómodamente, dígale al que está a su lado o al que está atrás, dígale esto, dígale: aún no ha terminado contigo. Dígale una vez, otra vez, dígale: aún no ha terminado contigo. Aún. Dios está trabajando contigo. El Señor, iglesia, es nuestro alfarero. Hay un canto que yo lo escuchaba en la iglesia cuando era niño y decía: ay, Señor, tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Voy a seguir cantando porque sabe que el pastor no tiene cualidades para cantar en el momento. Lo adoro al Señor con todo mi corazón y con toda mi alma. Pero recuerdo ese canto, iglesia, que nosotros somos hechura de su mano. El Señor es nuestro alfarero y Él está trabajando en nuestras vidas. Por eso el mensaje de hoy, de esta noche, es: aún no ha terminado contigo. Nosotros estamos en las manos de Dios. Él no nos abandonó. Él está dándole molde a nuestra vida. Cuando Dios vuelve a comenzar en nosotros lo que un día Él empezó. El proceso que estamos viviendo no puede negar el propósito. Una vez más, el proceso en tu vida, lo que tú estás pasando, lo que tú pasaste, no puede cancelar y no puede negar el propósito eterno de Dios en tu vida. No importa la situación, no importa lo que se levante, no importa la persecución que está sufriendo nuestra comunidad, no importa el proceso, por duro que sea. Dios no ha terminado su trabajo con nosotros. Él tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Nosotros vemos como el barro en la mano del alfarero. Así sois vosotros en mi mano, dice el Señor. Y mire, empieza esta palabra maravillosa. Ahí en el profeta Jeremías viene palabra de Dios diciendo. Y el Señor sigue hablando. El Señor ha hablado hace miles de años y sigue hablando hoy a través de su bendita y santa palabra. Isaías capítulo 64, versículo 8. Miremos esas referencias. Romanos capítulo 9, verso 20 y 21. ¿Qué dice Isaías 64, 8? Hermano, mire esto. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos ¿qué? El barro. Y tú
el alfarero. Todos somos obra de tu mano. ¿Cómo cree usted que el Dios del cielo hizo a Adán e hizo a Eva? No los hizo de metal, no los hizo de madera. Él dice en su palabra que tomó del polvo de la tierra y le dio forma. Usted no puede formar el polvo. Usted tiene que el polvo convertirlo en barro para poderle dar ¿qué? Forma. Y después de que lo había terminado, el Dios del cielo sopló Ruach HaKodesh, aliento de vida, en Adán, y fue el primer ser viviente. Hermanos, ese es nuestro Señor. Es el Dios del cielo hoy en nuestra vida. Romanos capítulo 9, verso 20 y verso 21. La palabra de Dios es maravillosa, hermano. Por eso yo le invito, no se quede en casa. Venga a la casa de Dios y camine en la palabra de Dios. Mire lo que dice. ¿Quién eres tú? Mire esto. ¿Para qué? Para pedirle cuentas a Dios. Y hay gente hoy en el mundo que le está pidiendo cuentas a Dios. Señor, ¿por qué mueren los niños? Señor, ¿por qué vienen las pandemias? La gente hoy le está pidiendo a Dios rendición de cuentas. ¿Qué es el hombre? Dice el salmista. Para que Dios tenga memoria de él. Nosotros somos hechura de su mano. Nosotros somos ovejas de su prado, dice el Salmo 23. ¿Quiénes somos nosotros para pedir al Señor una rendición de cuentas? Un día estaba hablando por ahí en el capítulo 42 de Job, el Dios del cielo con Job, y le decía, oiga, ¿y es que tú me prestaste el cordel para yo darle la medida de la tierra? ¿A dónde estabas tú? Le pregunta el Dios del cielo a Job, porque a ese momento podemos llegar los seres humanos, sin Cristo, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero el Dios del cielo quiere que usted y yo, hermanos, caminemos prendidos de la mano de Dios. Que no nos dejemos distraer por ninguna situación. Que no permitamos que nada de esto que está alrededor de nosotros nos quite del camino de la gracia de Dios. ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo moldeó? ¿Por qué me hiciste así? ¿Usted cree que el barro, cuando fue terminado, le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste orejón? ¿Por qué me hiciste largo? ¿Por qué me hiciste más chapín que los hermanos de allá de Guatemala? ¿Por qué me hiciste más alto que los hermanos vikingos de por allá en Noruega? No, hermano. Él es nuestro alfarero. Él decidió formarnos así, colochitos, gorditos, flaquitos, indios, morenitos. Somos hechura de su mano. Y Él nos hizo con un propósito, con un fin. ¿Usted se imagina un hermano bien blanco allá en el sol del África? No tiene sentido. Mi hermano Clina ya se chamusca. ¿En serio? Pero hacen los hermanos morenitos, ¿para qué? Para que soporten las inclemencias y para que ellos puedan sacar adelante una tierra de mucho calor. ¿Usted sabe cómo son los morenitos cuando vienen a tierra fría? Están que se mueren, hermano. Dios no los hizo para la tierra tan fría. Pero nosotros somos hechura de su mano. Dios nos lleva a la casa del proceso. Y Él nos dice, levántate. Mire lo que le dice al profeta, levántate. Y es lo mismo que nos dice a nosotros por su palabra, levántate y vete a la casa del alfarero. Ahora yo te digo, iglesia, ¿cuál es la casa del alfarero hoy? La casa de Dios es la casa del alfarero. Es donde usted viene y recibe formación, donde la palabra de Dios comienza a limpiarlo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Esta palabra, dijo Jesús, es la que te limpia. Esta palabra es la que te restaura. Esta palabra es la que te transiciona. Esta palabra es la que te lleva de victoria en victoria. Si me amáis, que dijo Jesús, guardaréis mis palabras. Si yo lo amo al Señor, yo guardo sus palabras. Pero hoy el mundo no quiere guardar la palabra de Dios, iglesia. Hoy creen que nuestra maravillosa Sagradas Escrituras es un cuento inventado, tal vez un cuento chino. Y yo le digo, vea, me encanta lo que leyó el hermano de la intercesión, el hermano Mateo, Isaías 53. No me canso yo de bendecir al Dios del cielo por esa palabra tan maravillosa que nos dejó. Hace muchos años en mi país de origen natal, iba manejando mi taxi. Yo le he contado esta historia, pero se lo voy a repetir otra vez. Y cargaba mi Biblia, una Scofield, de la Reina Valera 1960, ahí en el mostrador de mi carro, y me hice un hombre todo muy
muy encopetado. ¿Y usted por qué carga ese libro ahí? Me dijo, ¿usted cree en eso? Sí, señor, en la palabra de Dios, viva y eficaz. Y yo era un muchacho en ese tiempo, no llegaba ni a los 30 años. Usted sabe que la mayoría de edad bíblicamente es a los 30 años. Hoy en día los jóvenes dicen que son mayores de edad a los 18 y son unos niños. No es verdad que son mayores de edad. Es un invento de hoy en día. Y me dice, eso es un libro, me decía el hermano. Ese hombre burlándose de la palabra santa del Señor, poniéndola en tela de juicio. Y mire lo que me dijo el Espíritu Santo. Póngalo a leer Isaías 53. Yo, gracias, Señor. Mire, el Espíritu Santo que vive en ti te recordará las palabras en el momento exacto. Aleluya. Él me dijo, esto es un libro escrito por hombres. Y yo le dije, no, Señor. Dios usó unos hombres, pero estas palabras vivas de Dios, y si gusta se lo puedo demostrar. Con mucho gusto le dije, abra la Biblia, Isaías 53, y comenzó a leer ahí desde el verso 2, 3 en adelante. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él que cargó en él todos los pecados del mundo. Él enmudeció, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Y le digo yo a ese varón incrédulo, lleno de las tinieblas, y le digo yo, ¿de quién está hablando aquí la palabra? Pues de ese Jesús, del que se crucificó en la cruz. Y yo le dije, ¿y cómo va a hablar de Jesús? Un hombre que vivió 750 años antes de que naciera Jesús. Es imposible que algo esté escrito y exactamente suceda 750 años en el futuro. Eso no existe. Eso solamente nos certifica a nosotros que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que la palabra de Dios es real, es verdadera, es poderosa. No va a pasar, iglesia. Y alabo a Dios siempre por aquel recuerdo. En esa tarde, en mi país natal, manejando aquel taxi. Levántate, mire lo que nos dice el Señor. Hoy a la iglesia y vete a la casa del alfarero. Levántate y no te quedes en la cama. Tenemos cantidad de hermanos y hermanas paralizados hoy alrededor del mundo. David decía, yo quiero estar, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y hoy tenemos simpatizantes de la fe cristiana que quieren estar 1000 días fuera de la casa de Dios, y si acaso un día en la casa de Dios, en la casa del alfarero. ¿Cómo puede ser posible esto? Pastor, no eche piedras. No estoy echando piedra. Estamos contando lo que la palabra de Dios nos enseña. Buscar a Jehová, que dice la palabra por el profeta, mientras pueda ser hallado. Llamadle, que en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre necio, inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Pero hoy no. Hoy es un dolor. Oh no, pastor, llovió, no voy a la iglesia. Está haciendo sol, no voy. Tal vez pasa algo, tampoco. ¿Cómo me presentaré delante del Señor? Pero sí quiero irme con Él cuando suene la trompeta. Dice Tesalonicenses que el mismo Señor, un día con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego todos los que habremos quedado seremos tomados, zarpazo, arrebatados, juntamente con Él, para recibir al Señor en el aire, hermano. Y siempre estaremos con el Señor. ¿Cómo voy a estar preparado yo al sonar de la trompeta? ¿Cómo voy a querer estar yo eternamente con Dios si cuando estuve aquí en la tierra no quería estar ni un solo día con Él, ni en su casa, ni en la casa del alfarero? Es imposible, es incongruente, no tiene sentido. Esta vida que el Señor nos regaló, este momentico aquí de nuestra peregrinación en la tierra, es el proceso, es la educación, es la escuela, es el bachiller, es la universidad que Dios le está dando a usted para graduarlo allá en la presencia con Él. Usted no se puede graduar de high school si no va a la escuela. ¿Cómo se va a graduar? Es imposible. Usted no puede recibir un certificado de doctor de una universidad si no va a la universidad. Y es lo mismo que está pasando hoy en este planeta Tierra. Usted no va a poder ir a la patria celestial
si usted no está en la casa del alfarero, si usted no ama al Señor con su corazón, si usted no busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo necesito amarlo a Él, iglesia, cada día más. Hay revelaciones que solo se reciben en el proceso, no en la comodidad. ¿Cuántas veces hemos batallado en medio del proceso? Hace algunos años atrás, antes de venir a esta ciudad a servirle a Dios, estaba pasando una situación durísima en mi vida, en una ciudad de griega. La economía estaba con embates a lo que daba. Y el Señor me habla por su Espíritu Santo y me muestra algo maravilloso en una visión. Rocas que caían, obstáculos para poder avanzar en el carro. Y me decía el Señor, tranquilo, estás en la cuarta etapa de tu prueba. Yo, Señor, estoy a punto de morir, Señor. No puedo más. Y tú me dices que estoy en la cuarta etapa de mi prueba. O sea, Señor, ¿cuántas son? Ya me sentía morir. Mire, y no había venido a esta ciudad. No había pasado mi primer día, ni 2, 3 días, ni 4 días sin electricidad. ¿Usted cree que a mí me asusta eso de no tener electricidad en la casa, hermano? Mire, yo nunca en mi país, Colombia, supe que fue estar sin electricidad y sin agua. Es más, yo vivía al lado de un río, hermano. Mire esto. Yo me iba con un bote y sacaba agua del río. En mi comunidad había pozo, hermano. Yo no tenía problema de eso. Pero aquí en esta nación he aprendido por los embates, mire esto, de la naturaleza y por los embates económicos a saber qué es estar sin electricidad y sin agua en una casa por 1, por 2, por 3 y hasta por 4 días. Hermano, pero Dios en medio de eso ha sido bueno. Su fidelidad nunca nos ha dejado. Vamos a ser probados en todos. Vamos a ser probados en nuestro orgullo. Vamos a ser probados en nuestra comodidad. Vamos a ser probados en cada cosa, porque así como el oro es probado en el fuego, así serás tú probado. Así como el barro necesita ir ahí a la rueca del alfarero, así tú y yo debemos ir a ese lugar. Por eso hay revelaciones que solo se reciben en el proceso. Justo cuando usted está en el proceso más duro, justo cuando está allí. Estábamos en plena pandemia en el 2019. Todas las iglesias son mandadas a cerrar. Yo estaba contento porque estábamos llegando como a 35, 40 personas. ¿Qué pastor no quiere ver la casa florecida? Estábamos ahí en el edificio del centro, bonito. Pastor, hermano, teníamos culto los viernes, los domingos. Y llega esa visita de las tinieblas con esa enfermedad y los hermanos aterrorizados. No se me acerque, hermano, con la máscara así. Dios le bendiga, hermano, a lo lejos. Había terror, hermano, en el pueblo de Dios. Este servidor estuvo guerreando hasta donde más pudo, orando por los hermanos enfermos. Un pastor amigo mío, cuando anduve con él, se murió en esos días. La muerte visitó muchos lugares, hermano. Gente de esta comunidad partió en aquella temporada. Pero en medio de tanta prueba y tanta adversidad, el Dios del cielo sigue revelando su palabra y nos sigue diciendo, confía, yo he vencido el mundo. Yo tengo un plan para tu vida. Yo tengo un propósito para levantarte. Yo tengo algo, yo tengo un plan que nada lo podrá quitar. Ni lo alto, dijo Pablo en Romanos, capítulo 8, verso 39 en adelante. Digo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él tiene un plan. Y Él no lo va a romper por ninguna situación. Por eso usted y yo debemos saber que en medio del proceso, en medio de la rueca, así se llama, la ruedita esa que tiene el alfarero, se llama rueca. En medio de la rueca, cuando usted esté siendo moldeado, cuando usted le duela el cuerpo, le duela la economía, le duela a su familia, el Dios del cielo estará trabajando y estará revelándose a usted. En el momento más difícil. El barro no decide la forma, pero él decide si se deja moldear. El barro duro, pero el barro no decide. Muchos aman el propósito, pero no resisten el proceso. ¿Usted cree que los procesos son fáciles? De ninguna manera.
Nadie quiere humanamente estar en medio del proceso. Todos queremos saltarnos esa parte. ¿Usted cree que no? Un día estaba Jesús en el huerto de Getsemaní, un día antes de ser arrestado. Estaba doblado. Días Jesús. Ese sermón me impactó mucho hace algunos años, lo prediqué, está ahí en las redes sociales. Un día en el Calvario. Hermano, pero en aquel huerto de Getsemaní, Jesús estaba bañado en sudor. Las lágrimas que salían de Jesús eran tan grandes y su sudor que parecían gotas de sangre. Y él le decía al Padre, si fuera posible, o sea, si fuera por esta humanidad mía, pasa de mí esta copa. Porque Jesús sabía, él estaba empezando a experimentar el dolor del siguiente día. Jesús sabía que le iban a flagelar. Jesús sabía que le iban a dar 39 latigazos. Jesús sabía que le iban a escupir. Jesús sabía que le iban a clavar una corona de espinas. Eso era terrible. ¿Cómo usted, mi hermano, mi hermana? El Señor se le parece ya a usted y le dice, prepárate porque mañana no vas a morir de un solo, como dicen los hermanos de no sé de qué país. En Colombia decimos de una vez. No, vas a morir en cámara lenta mañana y te van a torturar. Hermano, usted no duerme. Pero Jesús lo hizo porque te amó a ti primero y me amó a mí. Porque fue obediente al Padre que le envió y que le dio esa gran comisión de venir y rescatar lo que estaba perdido, de venir y reconciliarnos con el Padre, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron. Pero Jesús nos ha reconciliado nuevamente con el Padre. Mire lo que dice el verso 4, Jeremías 18. Y el vaso que estaba haciendo el alfarero se echó a perder. Esa vasija se deshizo en sus manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. ¿Qué predicábamos en el sermón pasado, el domingo? El Señor es experto en renovaciones. El Señor es experto en llamar a aquel hombre y mujer que estuvo atado bajo las influencias del enemigo. El Señor es experto en traer a aquel que estuvo atado, esclavo de los vicios. Él lo limpia, lo transforma. Él es experto en llamar al que era conocido como loco, que andaba andrajoso, que vivía en miseria con la ropa rota. Él lo levanta y lo pone en su casa, en la casa del alfarero. Él lo moldea y él lo levanta, porque él dice que de lo más vil y menospreciado él levantará para destruir la sabiduría de los entendidos. Ese es el Dios del cielo que usted tiene. Ese es el Dios del cielo al que usted ama. Él siempre lo ha hecho y Él siempre lo hará. El vaso que se echó a perder fue hecho de nuevo por el Señor. Este texto no dice que el alfarero tiró el barro, no. Él no te va a tirar. Él no te va a despreciar. Por más que te equivocaste en tu vida, por más que te alejaste de Dios por una temporada, Él tomará ese barro y le dará otra vez forma. Y lo moldeará a lo que Él quiere que tú y yo seamos. Ese es tu alfarero, iglesia. El error que tú cometiste no cancela tu llamado. El propósito de Dios en tu vida no se terminará por una decisión que tú tomaste. Él hará lo imposible para poder llegar hasta el final contigo. La caída no elimina el propósito. Mi fracaso, mi hermano, tu fracaso no es el final. Dios no te va a descartar. Él te va a rediseñar. Dios no va a tirar tu vasija de barro. Él la va a volver a moldear. Porque Él es tu alfarero, que con sus manos te está moldeando día tras día. Salmo 138, verso 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jehová cumplirá su propósito en mí.
Tu gran amor, dice el Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. Usted y yo somos las obras de sus manos. Y Él cumplirá, dice su palabra, ese propósito en ti. El alfarero decide la forma, no el barro. Y Él te ha dado forma a ti ¿de qué? De adorador. Te ha dado forma a ti ¿de qué? De intercesor, de predicador, de profeta. Te ha dado a ti una forma de misionero. Para que te muevas en ese llamado apostólico y vayas por las naciones a plantar casas de Dios para su gloria. Él ha hecho de ti una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido y adquirido por Él. ¿Para qué? Para alabar su nombre, para anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable, iglesia. El Señor sigue y seguirá trabajando. El alfarero decide siempre la forma. Jamás será el barro, según le pareció mejor al alfarero hacerlo. Aquí, mire esto, muere el orgullo humano. Cuando tú permites que el alfarero moldee tu vida, ahí se va todo orgullo. Cuando tú entras a la casa del alfarero, allá afuera tiene que quedar toda soberbia, toda vanagloria del mundo, todo deseo personal, tiene que quedar afuera. ¿Por qué hoy se enojan los hermanos en la casa de Dios? Porque no permiten que el alfarero moldee sus vidas como barro que somos. Somos barros frágiles. Dios no nos hizo de metal, iglesia. No nos hizo de madera. El Señor nos compara con el barro, como vasijas de barro. Y el barro es frágil. Usted deja caer una vasija de barro y se rompe en 1000 pedazos. Pero el Señor no va a desechar tu vasija de barro. Él va a juntar esos pedazos y los va a volver a poner en la rueca y va a volver a darle forma. Pero debes dejar que el Señor sea tu alfarero. Por eso en esta casa te predico siempre: renuncia al trono de tu corazón y dile al Señor que se establezca allí en ti. Que Jesús no sea solamente tu Salvador, que Jesús sea tu Señor, que Él sea tu Rey de Reyes. Que en la mañana cuando te levantes, no te levantes con la religión, levántate diciéndole: buenos días, mi amado. Preséntate delante de Él cada mañana. No te preocupes por ir corriendo a levantarte primero al trabajo, no. Levántate con afán, levántate corriendo para ir a su presencia. Anhela cada mañana estar en la presencia del Señor, así como decía David, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, de un Dios vivo. Yo necesito ir a la presencia de Dios cada día. Debo anhelarlo a Él. Ese trabajo allá se va a quedar. Hermano, yo no soy importante para vacas. Soy un número más. Mañana te van a echar de allá. Y allá ese driver no sé qué. De allá esa compañía de los pollos, de los gallos, de donde sea, del dólar, de donde estés metido. No eres nada. Solo eres un número más. Pero para Dios, tú eres su especial tesoro. Para Dios, tú eres su vasija. Tú eres el barro que Él está formando. Él ha puesto en ti un depósito maravilloso que es su Espíritu Santo. Tú eres algo valioso. Tú cuestas la sangre de Jesús, iglesia. Por eso debemos buscarlo a Él. Dios no te da la forma que tú quieres. Él te dará la forma que cumplirá su diseño eterno en ti. Él colocó un plan en tu vida. Por eso en esta casa te predico también otra cosa siempre. Él te envió con 3 regalos: un sueño, un don y un talento, ¿cierto? Él te va a formar a la manera de Él. El Señor te va a formar de acuerdo al diseño eterno que Él tiene para ti. ¿Y cómo comienzas tú a saber cuál es el diseño? Él comienza a hablarte tu palabra. Él comienza a inquietarte en la noche. Tú te arrodillas a orar y tú lo sientes a Él. Él comienza a inspirarte. Él comienza a decirte: yo quiero que me adores. Oh, wow. Hermana, qué bonito canta, hermana. Yo siento a Dios cuando usted canta. ¿Usted quiere más señales?
Y después el Dios del cielo se le revela y la muestra a usted, varón, mujer, adorando a Dios en un lugar. Hermano, usted ya fue autorizado desde el cielo. Es el plan de Dios para su vida. Y así como ese plan, hay muchos otros que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hace muchos años, el Señor me mostraba una y otra vez, parado en lugares como este, predicando su palabra. Y yo le decía, yo, Señor, esos hermanos no son fáciles. ¿Cómo me vas a meter a mí de pastor? Méteme de otra cosa. Yo quería ser evangelista, hermano. Yo quería ir y pararme por allá en un pueblo. Yo quería que el Señor me ungiera con aceite de evangelista, iglesia. Yo quería ir a las naciones. Yo quería ir a las ciudades y predicar, arrepiéntase. Y predicar con unción, con poder. Y dejarle el problema al pastor y irme. Hasta luego. No es fácil. Porque cuando Dios lo comisiona a usted, pastor, la cosa cambia. Usted tiene que irse no para donde usted quiera, sino para donde Dios lo envíe. Señor. Y yo esperaba, Señor, seguro yo vengo de una ciudad grande de millones de personas. El Señor mínimo me va a mandar para California, para Nueva York, para Florida, una ciudad grande llena de gente. Oh, sí, voy a tener una iglesia avivada con unos 500 hermanos. ¿A dónde? Me mandó para el pueblo más escondido que había en sur de Carolina, hermano. Ese es el Dios del cielo. Él está formando en usted algo. Está formando en mí algo. Iglesia, y aunque yo no lo entienda, yo debo seguir caminando y obedecer. Porque el plan que Él tiene para mí es mejor que el plan que yo pueda tener para mi vida. Aunque yo no entienda, yo tengo que confiar y descansar en las manos del Señor. Debo seguir creyendo en el Señor. Tú eres nuestro Padre, decía Isaías. Nosotros el barro. Y tú nos formaste. Prefiero la forma de Dios que el aplauso de los hombres. Es lo que yo debo anhelar cada día. Humanamente, ¿a quién no le gusta que le digan la palmadita en la espalda? Como dicen los hermanos americanos, good job. Beautiful, ¿cierto? Se siente bueno. When somebody can say, good job, brother. Sounds good. ¿Sí o no? Suena bonito. Pero yo prefiero la gracia de Dios que el aplauso de los hombres. Yo necesito seguir caminando prendido de la mano de Dios. Este ejemplo bíblico de Israel. Un barro que Dios rehizo. ¿Cómo así que un barro que Dios rehizo? Piense esto. El Dios del cielo se le aparece un día a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Tierra que produce leche y miel. ¿Cierto? Haré de ti una nación grande. Génesis 15. El Dios del cielo le aparece a Abraham y dice, amigo, cuenta las estrellas y pues se agarra a contar. Abraham. Entonces primera de San Pedro Joel, número 45, verso 32. Comienza 1, 2, 3. Hijo, no, yo me perdí. Abraham llegó por ahí, yo le pongo que contó por ahí unas 100,000 estrellas. Y cuando se embolató todo, dijo, no, yo no puedo contar más. Y llega y Dios del cielo y se le aparece, Abraham, así será tu descendencia de grande. Mire esto. No la podía contar. Pero lo más curioso es que Abraham ni siquiera un hijo tenía. Ese es el Dios de lo imposible. Que le dice a usted que va a tener una descendencia más grande que la arena del mar, y usted no llega ni a hijo. Y no solamente eso, que usted está a punto de morir, porque cuando le dijo eso, Abraham tenía más de 75 años, y su mujer era estéril para rematar. Pero sabemos la historia, que el Dios del cielo hizo un milagro poderoso y le dio su primer hijo Isaac y se comenzó a multiplicar. Pero había una promesa en aquella familia. Esa descendencia de Jacob, esos 12 hijos del patriarca, mire esto, comenzaron a cumplir el propósito de Dios. Comenzaron a cumplir la palabra que Dios le había dado a Abraham. Pero ellos fueron, ¿qué? Esclavizados en Egipto.
¿Qué pasó con esa palabra? La palabra tiene un proceso. David fue ungido como el próximo rey de Israel, ¿cierto? El profeta Samuel fue y puso aceite sobre él y lo ungió. ¿A qué? A una temprana edad de 14, 16 años, 15 años. Pero de una fue rey, de ninguna manera. Comenzó un proceso que le tomó años, le tomó persecución, le tomó dolor, le tomó pérdida, tuvo guerras, enfrentamientos, pero todo ese proceso que atravesó David lo preparó para poder estar sentado en la casa del rey. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl fue llamado y fue puesto de una vez de rey. Saúl no tuvo proceso. Saúl se le dio una palabra y se puso en la casa del rey. ¿Qué pasa cuando usted tiene un reinado sin proceso? ¿Qué pasa cuando usted tiene un orado sin proceso? ¿Qué pasa cuando usted tiene una situación sin proceso? Va a terminar como Saúl. Su reinado va a caer. Todo lo que Dios procesa permanece. El proceso de Dios será una bendición en tu vida y en mi vida. En el momento no lo podemos entender. En el momento nos duele. Pero este proceso por el que nosotros pasamos nos da la garantía de la victoria. Nos enseña que tendremos la victoria. Ellos fueron esclavos en Egipto. Mire, la cosa no terminó allí. Levanta el Dios del cielo a Moisés. Los liberta. Con señales, con prodigios, con plagas. Los lleva al desierto. Y encima se ponen de tercos. 430 años de esclavos. Venían cargando una promesa del Dios del cielo a través de su ancestro Abraham. Ellos sabían que había algo especial en ellos, que era el pueblo escogido de Dios, que Dios los sacó con brazo extendido, con milagros, con señales, con maravillas. Pero con todo y eso en el desierto, que es donde se llega el momento más duro de la prueba, se pusieron de necios y de tercos otra vez. Fue tanta la necedad que gran parte de ellos quedaron tirados en el desierto. Es más, levantaron incluso idolatría, un becerro, para adorar en el desierto. El proceso. Hubo una palabra profética, un llamado. Hubo un tiempo de esclavitud, hubo un tiempo de rebeldía y hubo un tiempo de dispersión. ¿Por qué? Porque después de todo este proceso y aún después de que entraron a la tierra prometida, años después el pueblo se dispersó. Pero Dios sigue trabajando con nuestros hermanos mayores de la casa de Israel. Están regados para las naciones de la tierra. Tenemos un pueblo allí maravilloso en Tierra Santa, del cual debemos honrar y orar por ellos y bendecirlos. Y debemos decir siempre en nuestras oraciones: Shalom, Shalom, Jerusalén. Orar por la paz de Jerusalén. Siempre debemos hacerlo como iglesia. Pero ellos pasaron un proceso y lo siguen pasando, porque el 70% de nuestros hermanos en Israel no han reconocido que Yeshua es el Señor. Siguen esperando a otro Mesías. Debemos orar fuerte para que este momento sea revelado para ellos. Aún puedo hacer algo nuevo con ustedes, dice el Señor. Ezequiel 36, verso 26. Mire lo que dice el Señor. Os daré un corazón nuevo. El profeta Ezequiel nos enseña ahí en el capítulo 36, verso 26, que el Dios del cielo quiere darle hoy al mundo entero un corazón nuevo. Y derramaré, mire esto también, un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón ¿de qué? De piedra, que ahora tienen, y les daré un corazón de carne. ¿Cuándo se cumplió esto? Hechos capítulo ¿qué? 2. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. El Señor nos dio un corazón con su Espíritu. Un corazón lleno de Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros,
El Espíritu Santo viene en nombre de Jesús y nos revela a lo profundo de Dios, nos enseña todas las cosas. Hay un corazón nuevo y limpio dentro de nosotros. Fue la oración que David hizo en el capítulo 51 de los Salmos, cuando pecó delante de Dios, cuando se equivocó con esta mujer Betsabé. Él se postró de rodillas y clamó: Señor, yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Yo he pecado. He cometido pecado delante de ti. Borra mis rebeliones, dice David. Usted puede leerlo en el Salmo 51. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Borra mis rebeliones. Pero mire lo que clama David: pero no quites tu Santo Espíritu de mí. Hoy tenemos una buena noticia. El Espíritu no se va a ir, porque hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Lo vamos a contristar a más no poder por nuestras fallas y errores, pero no se va a ir. Él va a estar allí, una llamita. Y él lo que quiere es que esa llama comience a crecer, a desbordarse como un río, y que tú comiences a manifestarte como un hijo, como una hija de Dios. Él quiere cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Dios no abandona a su pueblo. Él siempre quiere transformarlo. Una vida que Dios reformó es una vida que nunca más volverá a ser la misma. Tenemos el caso de los hombres y mujeres que han salido de las adicciones, que han salido del fracaso, del rechazo, que tal vez en un momento todo se daba por perdido, pero cuando Dios viene a una vida de esta, de verdad, todo lo transforma, todo lo cambia. Pero Él lo podía hacer. Un día, ¿se acuerdan la historia del hijo pródigo? Pidió su herencia, se gastó todo lo que tenía, pero cuando estaba en la peor condición, comiendo aguamás allá en las algarrobas de los cerdos, levantó su mirada al cielo y se acordó. Comenzó a llorar. La casa de mi padre, aún los jornaleros tienen comida, tienen techo, tienen abrigo. Iré yo pues a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno ni siquiera aún de ser llamado tu hijo. Pero ese es el corazón del Padre, que está esperando que un hijo, que una hija siempre se arrepienta de todo corazón. Si Dios lo hizo con él, si Dios lo hizo con el hijo pródigo, si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, Él lo hará contigo y lo hará conmigo. Él nunca nos ha dejado. ¿Qué dice 2 Corintios 4:7? Eso es algo maravilloso. Tenemos este tesoro. Mire esto. ¿En qué? En vasijas de barro. Usted tiene un tesoro gigante. ¿En dónde? En vasijas de barro. Para que se vea que tan sublime es el poder que viene de Dios y no viene de nosotros. Aquí se glorifica a Dios, para que el mundo entero entienda que Dios se glorifica en nuestra debilidad, que Dios va a levantar de lo más vil y menospreciado, que esa vasija que se veía insignificante, aquel hermanito chaparrito, aquel hermanito que era el número 8, como David, por ahí lo tenían aparte, arriando las ovejas, cuidando las ovejas. Insignificante fue el que Dios levantó, porque Dios le da gracia al humilde de espíritu. Él lo levanta, y esa es la palabra, iglesia. Hoy nos levanta el Señor. Filipenses capítulo 1 verso 6: el que comenzó en vosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús en nosotros. El barro en proceso, iglesia, no es un rechazo, es una promesa en construcción. Usted dígale: mire, hermano, yo quiero que se vaya hoy con esta palabra de aquí. Hermano, ¿cómo está? Ahí voy, hermano, soy un barrito en proceso. Dígale: el Señor me está moldeando. Dígale: hermano, en nuestros 8 días, dígale: hermano, yo lo veo como un tallito de barro. Sí, el maestro está trabajando conmigo. Cuando usted ve que un hermano se le salió una palabra, dígale: uy, hermano, dígale al alfarero que le dé un poquito más de barro, que le dé forma, hermano. El alfarero está trabajando con tu vida, con mi vida. Somos frágiles, hermanos. Nos quebramos como nada. El Señor quiere seguir trabajando en ti. Mientras haya barro, mire esto, hay esperanza.
Estoy en sus manos y eso es más que suficiente. Yo estoy en las manos del alfarero. El llamado a esta acción es hoy. Dios nos pregunta, mire esto, ¿te dejarás moldear? Contéstate hoy en tu corazón, ¿te dejarás moldear por el alfarero? ¿Eres tú esa vasija de barro en la rueca del alfarero y le estás diciendo, Señor, moldéame a tu imagen, conforme a tu semejanza? Haz de mí como tú quieras. Como decía el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí, no envíes a otro. Soltarás la resistencia que has tenido por siempre. Confiarás en las manos del maestro. El barro se rinde. Mire esto. Y se convierte en un vaso de honra. Cuando tú te rindes, te conviertes en un vaso de honra. Ponte sobre tus pies y oremos a Dios y dile, Padre, hoy vengo como barro delante de ti. Dígale con su voz, hoy renuncio al orgullo, hoy renuncio a la dureza. Hoy declaro, Señor, que he estado roto, he estado en proceso. Pero yo te pido hoy, Señor, tómame en tus manos. Moldéame conforme a tu voluntad. Sana, Señor, lo que se dañó. Coloca un poquito más de barro, de agua, de tierra en mí, Señor. Restaura en mi vida lo que se quebró, lo que está roto, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero que tu Espíritu Santo viva en esta vasija de barro, como dice tu palabra en 2 Corintios 4:7. Tú colocaste un tesoro poderoso en vaso de barro. Y yo por eso hoy te honro a ti y te bendigo. Y te doy gracias por ser tu Señor, mi alfarero.